Bueno, no sé dónde me había quedado con la palabra, pero En la última estabas explicando estábamos diciendo que la forma más equitativa, la red más equitativa, donde todos los nodos tienen la misma cantidad de links, es un tipo de red que solamente se da generalmente en el mundo matemático, en el mundo de la abstracción, de las modelizaciones informáticas y matemáticas, porque en la realidad, en el mundo real, nosotros, como actores, como nodos de redes, operamos de acuerdo a patrones. Cuando hablábamos hace un rato de los objetivos con los cuales los distintos actores van modificando el espacio, estamos hablando de patrones de acción. Cada uno de nosotros tiene objetivos distintos y recorriendo incluso a un matemático, arquitecto y urbanista como Christopher Alexander, que en su libro Un lenguaje de patrones trabajó sobre esto, a ver que nosotros operamos también con ciertos patrones y tendemos a juntarnos de determinada manera. Entonces, en el mundo real, las redes, sean redes de Facebook, sea Twitter o sean redes sociales que no están digitalizadas, redes de contactos entre vecinos, en un barrio donde no hay internet, por decir de alguna manera, tienden a organizarse siguiendo una lógica como la que vemos en el centro. Es decir, polarización. Hay algo que caracteriza el mundo actual, ustedes lo escucharán constantemente en los informativos, cuando habla del mundo está polarizado, están entre, qué sé yo, los de una facción política, los de otra facción política, están polarizados entre los que son pro cuarentena, anti cuarentena. Esa polarización que se da en todos los grandes debates del mundo actual, no solamente en nuestro país, está directamente relacionada con la forma en la que está estructurado el mundo actual, que es una forma de estructuración en red como la que vemos en el centro de la imagen. Hemos abandonado la lógica de una red centralizada, que era típica del mundo fordista, a pasar a una lógica post-fordista, desterritorializada. Y esa forma de organización siempre genera polarización, porque uno de los patrones de conducta de los distintos actores, o sea, de los nodos de una red, es el principio de lo que se conoce como homofilia. O sea, los parecidos se juntan, ¿no? Como dicen los ingleses, el viejo refrán inglés, birds of a feather flock together. Los pájaros de una pluma vuelan juntos. O, como decíamos acá en nuestro mundo criollo, Dios los cría y el viento los amontona. La gente parecida tiende a juntarse. Y eso es lo que ocurre en cualquier red. Entonces se generan estas situaciones de polarización que tienen una manifestación incluso en el espacio urbano y hacen más difícil, en esta tercera revolución urbana, entender cómo se organizan las ciudades. Antes decíamos, el sistema centralizado era característico de la metrópolis, la postmetrópolis o tercera revolución urbana o metápolis se caracteriza por una organización descentralizada, como la que vemos en el centro. Y esa fragmentación, esa polarización, tiene una manifestación física, obviamente porque seguimos siendo seres de carne y hueso, a pesar de que cada vez hacemos esfuerzos por alejarnos de esto, pero seguimos siendo y vivimos en el espacio. Entonces esto permite que algunos investigadores, como Michael Deere y Stephen Flusty, propongan este modelo, este esquemita que llaman quinocapitalismo. Quino es lotería. Ven que la estructura de arriba parece una tarjeta de lotería. Dice, bueno, esa compartimentación que tiene una tarjeta de lotería es un reflejo de cómo están organizadas las ciudades actuales, en fragmentos, en islas, que son de residencia, de entretenimiento, de seguridad, de consumo, de servicios, etc. Y es esta fragmentación que vemos también entre una ciudad legal y una ciudad, entre comillas, ilegal, o sea, una ciudad que está por fuera de las normas urbanísticas, que es la que vemos en nuestros asentamientos crecientes, lamentablemente. O esta fragmentación que se da en la ciudad por desplazamientos internos, que estamos viendo en Chicago, los desplazamientos que es el modo en que los sectores de mayores ingresos anuales empiezan a desplazar, que son los que están pintados en rojo, empiezan a desplazar a los sectores pintados en verde,
que son los ocupados por los sectores de menores ingresos al año, produciendo estos procesos que conocemos como gentrification, procesos de gentrificación, donde una población de altos recursos desplaza a otra. Cuando digo desplaza, no digo que los desplazan con una escopeta, sino simplemente hay procesos de renovación urbana, de inversiones en determinados barrios de la ciudad que hacen que se haga más caro vivir en esos barrios. Los impuestos suben, tienen espacios públicos de mayor calidad, y a lo mejor los viejos habitantes les conviene incluso irse a vivir a barrios más económicos. Les conviene en términos económicos, por supuesto. O estas divisiones internas que se dan en muchas ciudades americanas, sobre todo norteamericanas, que tienen que ver con la distribución étnica de la población. Barrios donde predominan los blancos, los hispanos, los asiáticos, y que se manifiestan en estos esquemas, estas modelizaciones más bien de ciudades latinoamericanas, en este caso, como las que propone Michael Janoschka, el geógrafo alemán. Dice, bueno, esta es la característica de la ciudad latinoamericana actual, una ciudad insular. Y esto está directamente relacionado con esta forma de organización de los distintos actores que modifican el espacio, con estas tendencias hacia la fragmentación y a la polarización, que son, repito, propias del modo en que está organizado nuestro mundo. Es la lógica de una red, toda red va a tender a esto. Y vamos remedando esto que plantea incluso un filósofo muy discutido y muy en boga desde hace muchos años, pero muy discutido por la posición que asumió ante la pandemia, que no la voy a ni atacar ni a defender, porque en esta clase no voy a exponer mi opinión sobre esta cuestión, pero bueno, sí ha sido una opinión valiente, que es la del filósofo italiano Giorgio Agamben, cuando esto no lo dice con respecto a la pandemia, por supuesto, pero cuando él habla del mundo actual, recurre a uno de los grandes biólogos del siglo XX, fue Jacob von Uexküll, un alemán, que decía que acuñó un término que se usa mucho en la biología, que es el de Umwelt. En alemán sería el mundo circundante. Y lo que él decía era que cada especie viva tiene su propio Umwelt. En realidad no hay un universo, decía von Uexküll. Hay muchos universos. Las moscas tienen su propio universo, ven el mundo de una manera, las arañas tienen otro universo, los humanos tenemos otro universo. Por ejemplo, estos gráficos, tomados de los libros de von Uexküll, lo que muestran es eso, el Umwelt, cómo se ve el Umwelt de un humano, cómo se ve el de una araña y cómo se ve el de una mosca. Dice, son distintos universos, es como vivimos en distintas dimensiones. A veces esas dimensiones se cruzan. Cuando se cruzan muchas veces, son trágicos esos encuentros. Cuando el universo de la araña se cruza con el universo de la mosca, bueno, pobre la mosca. Pero la mosca no es muy consciente de que está viviendo en una intersección entre dos mundos distintos. En realidad, lo que hace Agamben es tomar esto casi como una metáfora del mundo contemporáneo, ¿no? Esa fragmentación también del mundo contemporáneo, donde nos vamos separando cada vez más los distintos actores que modificamos la ciudad y vemos este objeto compartido, este espacio compartido, que es inevitablemente compartido como es la ciudad, como un espacio totalmente distinto, que no conocemos. ¿Cuántos de ustedes han entrado alguna vez a un asentamiento marginal? Seguramente los que entraron a lo mejor con alguna cátedra para hacer algún trabajo académico y nada más. Pero también es muy común que haya chicos que viven, y parece increíble, chicos que viven en barrios marginales que no conocen el centro de Rosario. No lo conocen, no van al centro, no necesitan ir. Esa es una característica de nuestros centros urbanos, lamentablemente. Ciudad fragmentada, o sea que cada vez se hace más difícil interpretar las lógicas de transformación de la ciudad atendiendo a las lógicas de acción de los distintos actores que conforman la sociedad urbana. ¿Por qué? Porque son cada vez más complejas, no porque no haya lógicas, no porque cada vez son más difíciles de mapear esas lógicas. Y finalmente, la última característica de la cual habla Asher cuando habla de la tercera revolución urbana, es que estamos hablando de una ciudad, de un entorno urbano,
caracterizado por crecientes grados de riesgo. Otro filósofo, que bueno, era arquitecto, era urbanista, que murió hace poco, no hace mucho, era Paul Virilio, hablaba de que decía, el siglo XX era un siglo que se había caracterizado por una declaración de guerra de la humanidad contra las ciudades. Antes las guerras, por ejemplo, antes del siglo XX, se desataban en campos de batalla afuera de las ciudades. Cuando uno quería estar seguro, iba a la ciudad. O sea, los que no participaban directamente de la guerra, de la batalla, que eran básicamente ancianos, mujeres y niños, cuando llegaba el momento bélico, y había muchos momentos de guerra, porque la humanidad vivía en guerra, mucho más que ahora, se refugiaban en el castillo y en la ciudadela. Y los que iban a la guerra eran adultos. Cuando digo adulto me refiero de 13 años para arriba, hasta, no hablo de hasta 60 porque la gente se moría a los 30, 40 años más o menos. Si quedaba alguno vivo, se iría a refugiar supongo, al castillo. Pero los que iban al campo de batalla eran hombres de 13 y 35 años y por ahí tenían suerte si volvían con una mano a casa. Bueno, pero la guerra no era contra la ciudad era el lugar seguro. Hoy en día cambió totalmente. El lugar más inseguro que hay es la ciudad cuando se desata una guerra. Porque lo que hemos descubierto con la tecnología es que el lugar más vulnerable es la guerra. Vamos a atacar a los civiles. Es la movilización total de la que hablaba Junger. Cuando hay una guerra, hoy todos se movilizan, no solamente los soldados. Toda la sociedad queda movilizada, involucrada en esa guerra, y vemos esta imagen acá de Hiroshima. Hiroshima inmediatamente antes de la bomba atómica y como quedó segundos después. Increíblemente hoy es más parecida a la imagen que vemos a la izquierda. O este esquema que me muestra lo que era Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó el tejido del área central de Berlín Central, inmediatamente después de la guerra. Estas son ciudades que viven bajo la idea de riesgo y hoy en día las ciudades son el foco de atención de todos los atentados terroristas que pretenden llamar la atención, como el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, en septiembre del 2001, o más reciente, el atentado en la Rambla en la ciudad de Barcelona. Esto también es la globalización y la desterritorialización incluso del acto terrorista. Incluso el viejo terrorismo era, bueno, el lugar peligroso en España más bien era el País Vasco. Hay un terrorismo muy arraigado a un determinado territorio, o el IRA en Irlanda, o la Baader-Meinhof en Alemania, o las Brigadas Rojas en Italia, o acá teníamos a Montoneros. Montonero y el ERP y otros grupos. Pero estaban bastante territorializadas las cuestiones. Hoy en día los grupos terroristas pueden hacer un atentado en cualquier lugar del mundo. En nuestro país también lo ha habido. Es un fenómeno y es algo que caracteriza a la ciudad, el riesgo. Pero el riesgo, si lo vemos desde un punto de vista filosófico, ontológico, es algo que siempre está presente. Lo que dice Virilio, que ha trabajado sobre esto, es que cuando habla del riesgo dice, todo invento supone la invención de un accidente. O sea, el invento del automóvil y de la autopista es el invento del choque en cadena. Antes de que existiera el automóvil y la autopista no existía el accidente del choque en cadena. Todo invento es el invento de accidentes potenciales. El invento del avión es el invento también indirecto, como un efecto colateral no deseado, del accidente aéreo. Antes no existía el accidente aéreo. El invento del tren es el invento del descarrilamiento y de otros miles de accidentes que no nos podemos imaginar. Entonces, en sociedades donde los procesos de modernización cada vez son más acelerados y cada vez hay más inventos que modifican constantemente nuestro modo de vida, también estamos inventando constantemente nuevos accidentes. Hace un rato, si alguno escuchó la conversación que teníamos antes de arrancar esta tercera reunión de Zoom, que contaba Nico de un virus que se le había metido en la computadora y el ventilador de la computadora, esa era una conversación sobre un accidente que tuvo él, que hubiera sido inexistente hace 50 años atrás. No existía ese accidente. El accidente de se me colgó la máquina, se me colgó la computadora.
Bueno, toda tecnología que impacta sobre nuestra vida y sobre la ciudad implica la invención de nuevos accidentes. O sea que una ciudad hipermoderna, como es la ciudad de la tercera revolución industrial, como es esta metápolis, es una ciudad que debe estar signada constantemente, de alguna manera, por esta idea del riesgo, que tenemos que asumir como parte de nuestra civilización. Nosotros inventamos sistemas de seguridad que, bueno, mejoran algunas cuestiones y otras no, pero robos y crímenes en la ciudad sigue habiendo. Por supuesto, a nivel global, la violencia callejera, ya sea violencia de la dura, de asesinatos o de robos, es mucho menor hoy que hace 50 o hace 100 años atrás. A nivel global hablo. Hay determinadas sociedades que caminamos para atrás. Hoy en día el espacio público en nuestras ciudades de Argentina es mucho más inseguro que lo que era hace 50 años atrás, eso no tengan dudas. Pero a nivel global, si sumamos todas las ciudades del planeta, todos los espacios públicos del planeta, vamos a ver que los números de crímenes en los espacios públicos han bajado, porcentualmente, por supuesto. Pero bueno, igual, más allá de si bajan o suben, es un tema que cada vez preocupa más a poblaciones que están signadas por esta idea del riesgo. Es inevitable, en cualquier sociedad que va cambiando constantemente, donde el cambio es un factor central, el riesgo va a estar presente. Lo que veíamos antes, la invención del tren es la invención del descarrilamiento. Esto, la contaminación ambiental es un accidente no planificado de nuestro desarrollo también. Y vaya si signa nuestro debate urbanístico. Esto, una ciudad de riesgo es esto. Ciudades que crecen con grandes áreas marginales, en sitios que no son aptos para la urbanización. ¿Cuántas noticias vemos constantemente de aludes en barrios marginales de otras ciudades? Nosotros, por suerte, vivimos en una llanura, pero bueno, pero tenemos asentamientos que están en áreas inundables. Esas son situaciones de riesgo. Y cada vez ese tema es más importante adentro del urbanismo, ¿no? El problema del riesgo. Recuerden esto como una fórmula. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de una amenaza y el riesgo sería, amenaza y vulnerabilidad. Si hay amenaza y no hay vulnerabilidad, no hay riesgo. Si hay vulnerabilidad y no hay amenaza, no hay riesgo. Para que haya riesgo tiene que haber las dos cosas. O sea, yo puedo tener un territorio que sea inundable, pero si no hay gente viviendo en ese territorio, no hay vulnerabilidad. Hay amenaza de inundación, pero no hay vulnerabilidad, no hay riesgo. Si yo tengo gente viviendo, ya tengo amenaza de inundación y vulnerabilidad. Ahí hay riesgo. O esto que estamos viviendo ahora. Esto que algunos insisten todavía en calificar como un cisne negro, técnicamente no lo es, por lo menos no de acuerdo a quien acuñó el término cisne negro, que es el filósofo Nassim Taleb, pero bueno, esta pandemia ha tenido, sea un cisne negro o no, para mí no lo es, pero ha impactado inesperadamente también sobre las ciudades. Esto es una serie, está tomado de una serie de fotos a las 12 del mediodía en ciudades muy populosas, en este caso Estambul. ¿Quién se hubiera imaginado que Estambul a las 12 del mediodía, el 31 de marzo, iba a tener este aspecto? Lo estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo respondemos a estas cuestiones, a estos nuevos escenarios urbanos tan complejos, propios, repito, de la tercera revolución industrial, a esta metápolis? Bueno, lo que dice Asher es que la actividad urbanística, desde finales del siglo XX, ha ido cambiando su enfoque sobre la ciudad para dar respuesta a estos problemas. Y que él entreveía, murió ayer a principios del siglo XXI, creo, él entreveía que se estaba operando un cambio sustancial en nuestra forma de encarar esta actividad que llamamos urbanismo. Por eso él hablaba, se estaba configurando un neourbanismo, un nuevo urbanismo, que se diferenciaba del urbanismo, de lo que hasta ahora conocíamos como urbanismo. El urbanismo, ¿a qué se apuntaba?
Se apuntaba a controlar el futuro, a reducir la incertidumbre. Se definía un programa a largo plazo y se intentaba fijar una realidad futura, un plan. Básicamente esta propuesta, que es la propuesta original de Cerdá para Barcelona, lo que intentaba decir es, así va a ser el futuro de Barcelona. Es una maqueta, dice, así va a ser la ciudad del futuro. Tenemos que llegar a esto. Estaba definido cómo iban a ser los edificios, cómo iba a ser todo. Dice, el neurbanismo no apunta a estos escenarios tan preestablecidos como puede ser un proyecto de arquitectura. Más bien, lo que apunta es a dirigir proyectos en un contexto incierto. Lo que importa más bien es el proceso. Cómo van a ser los mecanismos mediante los cuales nosotros vamos a tratar de gobernar el entorno urbano, de conducir los distintos y múltiples procesos que son llevados a cabo por distintos y múltiples actores en una sociedad cada vez más compleja. Ya no vamos a decir, nuestra ciudad dentro de 50 años va a tener un parque de esta escala y va a tener 3 edificios así. No, vamos definiendo otro tipo de actuaciones, mucho más flexibles. Lo que se aseguraba el urbanismo, dice Asher, era tener los medios de realización. Era lo que se aseguró Haussmann en el siglo XIX. Él tenía que tener los medios para poder arrasar con la París y poder construir los grandes bulevares que caracterizan espectacularmente a lo que es París hoy en día. Pero tenía que tener los medios materiales, los medios económicos, la fuerza de trabajo para poder realizar esa operación. En el neurbanismo, dice ayer con el enfoque actual, lo que importa es fijar grandes objetivos. No tanto los medios, no cómo vamos a alcanzar los objetivos. Eso es importante, por supuesto, pero eso es contextual. Y acá hay una distinción que es importante hacer, que es entre objetivo y meta. Lo que importa, dice Asher, principalmente son los objetivos, porque las metas van a ir cambiando, porque la realidad es constantemente cambiante. Yo puedo proponerme como meta, como objetivo, si yo dijera, voy a ensanchar toda la avenida Corrientes en Rosario. Vamos a demoler todos los frentes construidos sobre avenida Corrientes, y la vamos a ensanchar y la vamos a llevar al ancho de Boulevard Rondó. Y vamos a suponer que por algún milagro el municipio tuviera el dinero para hacerlo. Entonces empezamos. Hasta que de golpe vino una crisis económica, baja la soja, nos quedamos sin dinero y el proyecto nos queda, de la nueva gran avenida Corrientes, nos queda reducido a 3 cuadras. Y queda por siglos. Es lo que ustedes ven cuando ven esos retiros que nunca terminan de consolidarse en calles como Maipú, en el centro de Rosario, que hay edificios que están retirados de la línea de edificación y otros que están adelantados, y se crea como un frente todo dentado, que no es parejo. Bueno, eso es porque con una normativa se pretendió que toda la calle se ensanchara, y nunca ocurre eso. Bueno, lo que dice Asher es que lo importante no es tampoco definir si calle Corrientes tiene que ser más ancho o no. Si tomo ese ejemplo. Lo importante es decir, hay que favorecer o mejorar los flujos en sentido norte-sur. Después vemos cómo lo resolvemos. A lo mejor podemos ensanchar un tramo de calle Corrientes porque a lo mejor disponemos de los medios para hacerlo. Pero a lo mejor otro medio es decir, no, vamos a poner la línea de tranvía en calle Corrientes o en otra calle paralela a Corrientes. O podemos preguntarnos, ¿por qué hay tanto flujo en calle Corrientes? Y porque ocurre tal cosa y tal cosa. Bueno, saquemos eso que produce tantos flujos y mejoramos la circulación. O sea, hay muchas maneras de mejorar los flujos. Entonces el gran objetivo es ese. Un ejemplo que siempre pongo, es decir, si hay que cruzar un río, toda la población tiene que cruzar un río todos los días, los chicos tienen que cruzar un río para ir a una escuela, y hay un solo puente que está a 5 kilómetros del barrio, entonces tienen que ir 5 kilómetros hacia el norte, cruzar el puente y bajar después otros 5 kilómetros para llegar a la escuela. Entonces, un objetivo alguien podría decir, bueno, construyamos un puente, pero a lo mejor no tenemos dinero para construir un puente. O a lo mejor no se justifica gastar el dinero para que 30 chicos vayan a la escuela a la mañana y vuelvan, nada más. Entonces, a lo mejor la cuestión no es poner un puente, el objetivo no es. El objetivo es que los chicos puedan llegar más cómodos a la escuela. Los arquitectos tendemos a pensar, a confundir objetivos con metas, y decimos, el objetivo es construir un puente. No, el objetivo es que los chicos lleguen más cómodos a la escuela.
Una posibilidad es construir un puente. Otra posibilidad a lo mejor es construir una escuela nueva en el barrio de los chicos. O a lo mejor otra posibilidad es establecer un sistema de un servicio de balsas o de embarcaciones que me crucen el río todas las mañanas y lleven a los chicos a la otra escuela. O sea, lo que dice Asher es pensar en términos de objetivos, no de los medios para alcanzar los objetivos. Y el urbanismo tradicional tendía a pensar, a concentrarse en los medios. Queremos hacer una avenida, queremos hacer un puente. No, pensemos en los grandes objetivos. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Para qué hacemos una avenida? ¿Para qué hacemos un puente? Porque la realidad es cambiante. Y a lo mejor hoy disponemos de los medios para hacer un puente, pero el día de mañana ya no. O no conviene hacerlo. Entonces es un urbanismo más flexible en ese sentido. Otra característica del urbanismo era que tendía, decía ayer, a simplificar la realidad, y esto ustedes ya lo han visto, y lo siguen viendo también. Debemos simplificar la realidad como ha sido el movimiento moderno, dividir la ciudad funcionalmente, en funciones urbanas concretas. A cada función urbana le corresponde un espacio concreto, hay espacios para habitar, espacios para trabajar, espacios para circular. Es una simplificación, una obsesión por ordenar. Está totalmente alejada de las visiones más contemporáneas, si queremos, ¿no? del urbanismo actual, como es este caso, este ejemplo, esta propuesta para la ciudad de Melun-Senart, de Rem Koolhaas, en su oficina, donde tienen que proponer un plan para una pequeña ciudad de provincias, y dicen, bueno, identificamos unas áreas que pintamos acá en negro, y aquí están pintadas con azul, que son áreas que tienen valor. Dice, ahí no se puede, va a haber muchas restricciones para cualquier intervención urbana. En todo lo demás, decía Koolhaas, que es un provocador, y se pueden hacer lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pongan industria, pongan edificios altos, pongan edificios bajos, no hay FOS, no hay FOT, hagan lo que quieran. Bueno, es el extremo de la otra visión del movimiento moderno, y es una provocación lo que proponían acá, pero es una provocación que intenta dar respuesta justamente a ese grado de incertidumbre. Aumentar los grados de libertad. Siempre se daban en el urbanismo, decía ayer, respuestas colectivas, una única gran respuesta para todos los problemas. Tenemos problemas de movilidad, bueno, retomando un ejemplo imaginario que yo planteaba hace un rato. En Buenos Aires en un momento dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para resolver el problema de movimiento? Bueno, hagamos la avenida más ancha del mundo. Entonces, derrumbaron hileras de manzanas y construyeron la 9 de julio. Por supuesto, a los pocos años quedó chica. Lo que se intenta hoy en día, más bien, es dar respuestas más focalizadas. No podemos dar una única respuesta con un gesto grandilocuente a necesidades de movimiento que además son muy distintas, porque además hay necesidades de movimiento de automovilistas particulares, de gente que toma colectivos, de ciclistas, de peatones. Ahora hay gente que anda en patineta también, en monopatín. Bueno, hay distintas formas de atacar el problema, entendiendo también que la sociedad es compleja. Bueno, Nico podría hablar más de este tema, ¿no? Pero atendiendo más a la demanda, a la gestión de la demanda y no tanto a la gestión de la oferta. Antes era, damos una gran oferta, damos una gran avenida y ya está. Si le estamos dando todo esto, todo el mundo se va a poder mover cómodo. Bueno, no. Se requieren respuestas más personalizadas, si se quiere. Antes en el urbanismo se asumía como una cuestión muy general y muy de sentido común, que lo público, el sector público, era el responsable de los grandes espacios exteriores, las grandes infraestructuras, los equipamientos, y los privados hacían los edificios particulares. El tejido. Hoy en día, en las grandes intervenciones urbanísticas, esto está más confundido. Hay asociaciones entre público y privado para poder llevar adelante proyectos. El Estado ya no tiene la fuerza que tenía, el Estado contemporáneo, en cualquier sociedad, no tiene la capacidad de inversión que tenía durante el imperio del modelo fordista, ¿no? Del estado de bienestar. Entonces, constantemente vemos estas asociaciones de públicos y privados para generar estos espacios que además, de vuelta, vuelven a tener un gran grado de ambigüedad. ¿Qué es esto? ¿Un espacio público? ¿Es cerrado? ¿Es abierto? No es abierto, es semiabierto, semicubierto. No me queda muy claro. Es una plaza, porque sí, tiene una estructura de plaza
pública, pero en el fondo es un centro comercial, es el Sony Center en Berlín. ¿Cuál fue la intervención del Estado? ¿Cuál fue la intervención del privado aquí? Cada vez es más complejo esto. Y acá algo parecido a lo que veíamos antes con esta respuesta de la 9 de julio. Antes, la legitimación de las grandes decisiones urbanísticas se basaban en esos supuestos intereses colectivos, que eran superiores a los intereses individuales. Se decidía desde una oficina que la gente necesitaba viviendas, y la gente necesitaba viviendas, por supuesto, y eso ya legitimaba cualquier gran intervención de producción de vivienda masiva. Había un objetivo superior, sin ponerse a pensar de que a lo mejor los destinatarios de estas grandes intervenciones tenían distintas ideas con respecto, o distintas necesidades con respecto a el problema de la resolución de la vivienda. Algunos necesitaban una vivienda individual porque eran pescadores, otros necesitan vivir en viviendas colectivas, distintas preferencias, hay un distinto grado de complejidad. Hoy en día, la legitimación, dice Asher, de toda intervención urbanística está más relacionada no tanto con los grandes objetivos, sino con el procedimiento. Se establecen protocolos de actuación, distintas etapas, donde se discuten cuáles son los problemas, donde se discuten cuáles son los objetivos de intervención, entonces se discute cómo se van a alcanzar los objetivos, cómo se van a hacer los medios, quiénes van a ser los responsables, y todas esas instancias están atravesadas por momentos de discusión que involucran a todos los distintos actores que participan del proceso, ya sea los urbanistas y arquitectos, pero también los que los contratan, que pueden ser el Estado provincial o el Estado municipal, o el Estado nacional eventualmente, o un privado. Hay actores privados que pueden estar involucrados, que pueden ir desde el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, de la Vivienda, y también los vecinos. Esto que ustedes han empezado a utilizar ahora, el Código Urbano, que lo incorporamos al trabajo práctico, fue el resultado de una discusión así. Llevó años. Participamos docentes, participó la municipalidad, participaban las vecinales, participaba el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, todo fue debatido. Eso es lo que le dio legitimidad al instrumento, no los grandes objetivos definidos a priorísticamente por un grupo de urbanistas iluminados. Para finalizar, voy a ser rápido para no quedarme sin la palabra, aunque vamos a tener que volver a entrar porque voy a tener que explicarles el práctico de estructura. En el fondo lo que estamos pasando es de una concepción de la ciudad en estos términos simples, de entender la ciudad como un sistema simple, a una ciudad que es compleja, que se organiza como una red cada vez más compleja y que necesitamos afinar, para la cual necesitamos afinar nuestros instrumentos y también nuestros métodos de análisis. Una ciudad es compleja en este sentido. Cuando el Nobel de Física, Ilya Prigogine, definía los sistemas, decía, bueno, hay tres tipos de sistemas. Hay sistemas aislados, estos gráficos están tomados del texto de Prigogine directamente, donde no hay intercambios de materia ni de energía. Eso es un sistema aislado. Hay sistemas cerrados, donde hay intercambio de energía pero no de materia. Básicamente, nuestro mundo, salvo por lluvias de meteoritos que son eventuales, o porque nosotros desde la década del 60 podemos enviar naves al espacio, o satélites, en general nuestro mundo era un sistema cerrado. Intercambiábamos energía con el universo, con el espacio, por fuera de nuestra atmósfera, pero no materia. Había muy pocos intercambios de materia. Pero el ejemplo que usa Prigogine para hablar de un sistema abierto es un esquema de una ciudad. Una ciudad es un sistema muy complejo, intercambia materia e intercambia energía con su entorno, y eso lo hace también muy imprevisible. Es mucho más fácil prever los comportamientos en un sistema cerrado, o en un sistema aislado, ni hablar, que en un sistema abierto. Un sistema que siempre va a estar a merced de energías o de materiales que vienen y que salen constantemente de su seno. Recuerden, un sistema es un conjunto de elementos que funcionan de una manera más o menos articulada. ¿Y qué quiere decir que este sistema además es complejo, además de ser abierto? Quiere decir esto. Cuando nosotros vemos esta imagen, es la evolución de un sistema simple, más allá de la complejidad intrínseca
que pueda tener este objeto tan rico, estamos viendo cómo evoluciona un objeto simple. Un objeto simple siempre va a estar sometido a lo que se conoce en física como principio de entropía. O sea, va del orden al caos. A medida que se va descomponiendo, yo puedo retrasar eso, puedo meterlo en una heladera, puedo inyectarle a lo mejor a un químico que retrase el proceso de putrefacción, pero siempre va a tender a desaparecer, a dispersarse en el aire a medida que se vaya pudriendo. Hay grados de entropía creciente. La entropía se usa para medir el grado de desorden que hay en un sistema. Siempre se tiende del orden al caos si no hay una intervención directa. Es lo que ocurre con la arquitectura. Si yo no intervengo, no mantengo un edificio constantemente, no hago un trabajo de conservación permanente, el edificio va a tender al caos, va a tender a desintegrarse en la atmósfera. Puede tardar siglos, pero a eso va a tender. Nosotros no nos damos cuenta porque son procesos muy lentos, pero siempre se va del orden al caos. Los objetos complejos, los sistemas complejos tienen otra peculiaridad, es que pueden generar orden, como muestra este gráfico, este cómic de un proceso de urbanización, a partir del caos, a partir de la nada, espontáneamente, sin mediar ningún plan rector, se puede generar orden. No quiere decir que todos los sistemas complejos vayan del caos al orden, pero sí pueden generar, entre comillas, digo, espontáneamente, orden. Y eso es lo que hemos aprendido en todo el siglo XX, que nosotros operamos sobre un sistema complejo como es la ciudad. Corto acá, retomo una última imagen y explicamos el último práctico, porque queda menos de un minuto.